Ahí está, adelante. Te escuchamos, estabas Pues, hablando de que tuviste un esguince en ese año, sí, una caída, y ya hemos hablado varias veces que los accidentes siempre son una manifestación de culpa, ¿no? Entonces, pues tú mismo estás diciéndote, es que me preguntaba si había sido buena madre en mi relación. El pensamiento es de culpa. Entonces, precisamente, ahí es donde te quedaste. así es. Eh, a través de la terapia que llevé, hay una parte que me manda un video, la terapeuta, y dice, esto es para que lo escuches y cada sensación o problema de salud que quieras deshacerte, te relajas y haces esto. Y ya me manda un video y lo estuve haciendo. Y entonces, pues desde que empezó el mes, mal el tobillo y me dolía, empezó despacito, despacito, a medida que iba avanzando los días, pues hubo un momento que ya no me pude poner mis tacones, siendo que pues yo todo el tiempo me pongo el tacón para irme a trabajar. Y y entonces otra vez empecé a sentir el dolor y luego, pues fue tanto que tuve que ir con otra terapeuta para que me viera mi tobillo y me dice, pues, ¿qué le pasó? Y le digo, mire, tuve un esguince, pero desde el 2015 y ahora traigo una sensación de como si me lo hubiera hecho hace rato. O sea, este, y dijo, sí, pues sí ocupas terapia. Y me estuvieron dando terapia. Y doloroso los ejercicios y estuve, pero antes de ir duré 2 semanas. O sea, que traía la molestia y no hacía caso y, ay, pues me duele. Y hasta le hablaba a mi hermano, oye, ¿qué será? ¿Qué traeré ácido úrico? ¿Por qué me duele? Tal. No, dice, pero traes hinchado. No, dice, pero está bien, tu piel no estás reteniendo líquido, no es nada. Dice, pues ponte hielo, o sea, algo así, me daban así, pero yo decía, yo tengo que saber qué es esto, para qué me duele y por qué ahora. Pues si yo no me lastimé recientemente ni nada, como que fue así despacito, como el recuerdito fue empezando, hasta que el tobillo estaba súper hinchado. Y ya cuando empecé a trabajar esto, pues ahí entre las dos terapias, porque había días que iba a las dos terapias, con la psicóloga y con la doctora que me hacía los ejercicios en el tobillo. Y a veces en la mañana estaba con una y más tarde estaba con la otra. Y entonces dije, pues ya tengo que entender que voy a recibir el mensaje de qué se trata esto, para qué me fue, para qué me llegó esto. Y fue cuando me empecé a cuestionar, dije, esto lo tuve el mismo año, empecé a pensar, pues esto fue cuando mi hija estaba en Estados Unidos, me decía que tenía que venirse y mi hijo me decía que me fuera, ella estaba en un lugar y mi hijo estaba en otra, estaba en Arizona y mi hija estaba en Los Ángeles. Había venido de Chicago porque había estado haciendo su cuarentena a la que la habían mandado porque pues empezó a trabajar con arreglar su árbol genealógico y le dijeron, váyase de cuarentena. Entonces estuve en Chicago 3 meses y luego se regresa a Los Ángeles porque se le había acabado su medicamento y me decía, mamá, ¿no puede venir usted a traerme esto? Y yo, pues mi hijo también quiere que vaya porque estaba soltero y se acababa de cambiar a Phoenix y quería que estuviera con él unos días por organizarse en su nuevo departamento y todo eso. Y yo que me caigo y no, pues no puedo ir. Y que me caí y no, y pues no puedo ni pisar y me tardé mucho hasta que, bueno, sí me seguía sintiendo mal, sí me dolía poquito, pero ya no era para que me quedara en casa o sin trabajar. Y fue cuando ya me fui. Pero yo en el fondo tenía miedo a lo que vino, o sea, tenía la sensación de que algo ya iba a ser algo definitivo, que ya no era esa vuelta así como que voy a pasearme, ya no, yo iba incómoda y no quería hacer ese viaje. En el fondo yo no quería hacer ese viaje. Y bueno, pues sí, efectivamente ese año pasó. Todo esto lo tuve que retomar en la terapia. Y entonces ahora
no, en ese momento cuando ocurrió en ese año, ni siquiera pensé, ay, el tobillo pasó esto porque mi hija en ese año no, o sea, lo dejé y ya pasó, pero hasta ahora para mí ahora es, pues es esto, que estoy aquí viviendo sola y que pues los recuerdos y todo, y dando el repaso de, pues, ¿qué más me tengo que arreglar? ¿Qué más me tengo que acomodar? Pues llega la lección, que es esta, que es la del perdón. La del perdón de ayer, dije, todo lo que tenía que trabajar es perdonarme, porque en el fondo, sentía que, pues sí, me estaba cuestionando si había estado bien como madre, que qué me faltó, porque mi hija se fue tan joven, esa cuestión de no tuve un nieto, no me dio un nieto porque pues tenía ese problema que tampoco podía tener bebés porque pues se le agravaba su situación, tomaba anticoagulantes. Y ahora este muchacho que pues no quieren tener hijos ahorita y yo ya quiero mi nieto. Entonces todo eso se me, bueno, ahora algo que no me acomodé en ese tiempo, ahora me tengo que acomodar. Me volvió el tobillo a inflamarse y dije, bueno, ya tengo que aplicar la lección del perdón, porque me tengo que perdonar, porque me juzgué mucho, me cuestioné que si las cosas ocurrieron pues por mi culpa, por mi grande culpa. Entonces, me sentí muy a gusto y eso es lo que les compartí yo también a mis compañeras porque pues les pasaron muchas cosas similares. Y yo dije, no, pues no hay de otra más que perdonarnos. El pasado ya pasó y no existe además, ya no existe. Entonces, pues traigo muy presente ahorita esto del eterno presente, del aquí y el ahora, Dios es. O sea, hay veces que repaso no esa lección del día, sino la secuencia de lecciones. A veces estoy aplicando para ordenar mi mente, pues más cosas, ¿no? O sea, más lecciones que digo, a ver, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y, y que si alguien me lastima, no, nada externo a mí puede, o sea, me vienen a mi mente varias de las frases de las lecciones, las frases cortas que hacemos como oración, y, y vieran qué bonito, qué bonito y tan bonito que otras personas pues lo están disfrutando y lo están viviendo a través de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy pensando, cómo es importante mi pensamiento en paz, en salud, en perdón, cómo llega a todos mis hermanos, independientemente de que a veces no les hable o que les escriba algo o que les pase la lección, pues ahí está, el pensamiento es para todos, mi pensamiento es para todos. Y pues tengo que ser más cuidadosa, digo, no, ahora sí tengo que estar cuidando todo porque lo que soy es lo que doy, ¿verdad? O sea, si estoy en un mal viaje mental, pues eso es lo que recibe la gente, eso es lo que recibe el entorno con los que conozco y los que no conozco. O sea, el poder de la mente de Dios en pensar en la unidad. Me he sentido muy a gusto, me he sentido muy a gusto, ya, de hecho, ahorita tengo 2 días que dije, caray, ahora no me dolió el tobillo. Hasta ahorita en la mañana estaba pensando, no, pues ayer me tocaba terapia y ni alcancé a llegar a la terapia, andaba ocupada. Pero dije, caray, ya he andado caminando y no me ha dolido. Y pues de ayer para hoy acepté el perdón. Acepté el perdón en esa cosita que estaba muy arrinconada en mí, en el pensamiento de que, no, si el ego a friega y friega, ¿no? Entonces, cuando ya lo acepté, pues digo, es algo simple, pero está padre porque es algo que estoy viendo. Algo diferente pudiera ocurrir también en mi interior, en mis órganos internos, pero pues no los veo. Tendría que hacerme estudios y todo. No, yo estoy viendo
así, porque yo cuando le pido al Espíritu Santo le digo, a mí clarito ponme la respuesta, así que yo la vea, porque ya ves cómo soy, tú ya me conoces. Yo necesito verla así clarita, porque si me dices, sí, todo está bien, pero si yo no, yo estoy muy cabezona, necesito que me digas así claro, que yo lo vea. Ahí está, en mi pata. Entonces, pues lo vi, lo sentí y nada, nomás eso quería platicarles. Pues muchas gracias por comentar tu experiencia, porque sí, efectivamente, la culpa a veces suele ser muy sutil y no nos damos cuenta, como lo has comentado, lo que pensabas que te lamentabas no haber tenido una vivencia más prolongada con tu hija, es que quizás tu poca convivencia tuvo que ver con su muerte y que no tuviste un nieto y son precisamente las formas en que nos autoflagelamos, ¿no? Porque es eso, ¿no? Y acuérdate que todo el culpa merece castigo. Entonces, pues el hecho de que tuvieras un esguince, o sea, pues ahí estaba muy claro, o sea, sobre todo que dijiste que tuviste una caída, pues es todo accidente, vamos a decirlo entre comillas, es una manifestación de culpa. Todo accidente es manifestación de culpa. Entonces, cuando nos ocurren accidentes es cuando nos tenemos que detener y precisamente decir, a ver, ¿en qué me siento culpable? ¿No? Y tú dices, ahí estaba en el rincón de la mente, ¿no? Y que todos tenemos algo que con el tiempo se nos vuelve a dar, y entonces tenemos que estar, a ver, revisando cómo pensamos, porque se vuelve una costumbre. Entonces, y también muy bonito que acabas de comentar que pues lo único que haces es compartir la lección. Tú no les dices de dónde viene, simplemente, pues a mí me sirvió esto, ahí yo te lo paso, ojalá que te pueda servir. Y es precisamente esa intención, ¿no? O sea, lo que cuenta. Dice, a mí sí me ayudó. Te lo comparto a ti y si te sirve, qué bueno, ¿no? Y te seguiré enviando cosas que me funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque las ponemos en práctica. Y pues muchas gracias por compartir, porque sí era importante darnos cuenta que somos nosotros, ahí ahorita nos mostraste esa voluntad ajena, ¿sí? Sentirse culpable y que yo soy la culpable. Ese es un pensamiento muy fuerte, ¿no? Porque dices, es que es negar tu santidad, ¿no? Y ahorita dices, pues sí, es que lo he aprendido en estas lecciones, el pasado ya no existe, ¿sí? Entonces, bueno, pues de que me siento culpable si ya no tiene ningún efecto, ¿no? O sea, tú lo aprendiste de esa manera y dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? Y te está diciendo aquí, en esta lección, si no existe el pasado, si no existe el tiempo, pues todo va a tener un desenlace feliz, porque lo único que queda, pues es el instante de la creación, donde todos recordamos que somos santos. Entonces, pues qué bueno que estás pasando, que esta forma de repasar las lecciones nos muestra otra manera de cómo somos curados, porque no eres la única que está siendo curada, también así con lo que dices, hace precisamente chuza en nuestra mente con los pensamientos que también nosotros abrigamos, y pues también somos curados. Muchas gracias por compartir. Pues llegamos al final. Pues gracias por estar con nosotros, por compartir, y mañana continuamos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.